medida que tratamos con reacciones que contienen mecanismos de varias etapas o pasos elementales, se incrementa la complejidad matemática, haciendo muy difícil encontrar soluciones analíticas. Es por esto que se hace necesario introducir métodos aproximados tales como la aproximación del estado estacionario, o también conocido como la aproximación del estado cuasi estacionario, para poder diferenciarle de un estado estacionario real. En esta aproximación asumimos que después de un periodo de inducción, tiempo en el cual la concentración de los intermediarios se eleva por encima de cero, la tasa a la cual varía su concentración en el tiempo es prácticamente despreciable. En ese caso decimos que la variación de la concentración del intermediario sobre dt es aproximadamente igual a cero. Recordemos la reacción por etapas o reacción consecutiva, donde un reactivo A produce un producto P, pero que pasa a través de un intermediario I. En las dos gráficas mostramos en el recuadro en rojo los periodos de inducción, y después de estos periodos de inducción vemos cómo la concentración del intermediario se hace constante. Es mucho más evidente en la gráfica de la izquierda, donde tenemos que la constante cinética 2 es mucho mayor que la constante cinética 1. También debemos recordar que las ecuaciones de velocidad muestran que para la desaparición de A en el tiempo tenemos que es igual a la constante cinética 1 por la concentración de A. La tasa a la cual se produce el producto es igual a K2 por la concentración del intermediario, y la tasa a la cual cambia la concentración del intermediario en el tiempo pues viene dada por la parte en la cual se produce, que es la reacción 1, dada por K1 por concentración de A, menos la ecuación en la cual se consume, que es la reacción 2, dada por K2 por concentración de I. Recordamos las soluciones a estas tres ecuaciones diferenciales, las cuales están en color verde. Básicamente, la aproximación del estado estacionario nos permite simplificar este tipo de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si tomamos la tasa de cambio de la concentración del intermediario en el tiempo, esta aproximación nos dice que después de cierto tiempo de inducción, esta se hace constante. Por lo tanto, aproximamos esta tasa de cambio a cero. Al igualar la ecuación a cero en la parte derecha, vemos que la concentración del intermediario se puede aproximar como K1 sobre K2 por concentración de A. Esta concentración de A la podemos reemplazar con la solución analítica de la primera ecuación diferencial y así simplificar el resto de ecuaciones. Nuevamente, la aproximación del estado estacionario es uno de los métodos aproximados más utilizados en cinética química. Para poder utilizarlo, pues nos basamos en que la velocidad de formación del intermediario es aproximadamente igual a la velocidad de desaparición, y por lo tanto la concentración del intermediario es constante en el tiempo. De la misma forma, asumimos que los intermediarios son muy reactivos y no se acumulan en el tiempo. Por lo tanto, la concentración del intermediario siempre va a ser mucho menor que la concentración de los reactivos o de los productos, y va a ser su concentración en su punto máximo igualmente mucho menor que el punto máximo de concentración de los reactivos. Otra forma de mirarlo es que la tasa de cambio del intermediario en el tiempo siempre va a ser mucho menor que la tasa de cambio de concentración de los reactivos en el tiempo, e igualmente su tasa de cambio del intermediario en el tiempo también va a ser mucho menor que la tasa de cambio de concentración de los productos en el tiempo. Vamos a utilizar como ejemplo la reacción entre el ácido nitroso y la anilina en presencia de ácido, catalizada por iones bromuro para generar el ion benceno diazonio y agua. Esta reacción tiene una ecuación de velocidad igual a una constante cinética K por la concentración de H+, por la concentración de ácido nitroso, por la concentración de bromuro. Recordemos que esta ecuación sigue un mecanismo de tres etapas, el cual tratamos en la sección de la aproximación de la etapa determinante de reacción. Este mecanismo, pues sabemos que hay una primera etapa que es un equilibrio, lo sigue una segunda etapa que es una reacción directa, y una tercera etapa que también es directa y rápida. Entonces, para aplicar la aproximación del estado estacionario debemos identificar primero los intermediarios.
Recordemos que los intermediarios de una reacción son aquellos que aparecen en los pasos elementales, pero no aparecen ni como reactivos ni como productos en la reacción global. En este caso tenemos dos intermediarios, el ion nitroso ozonium y la molécula de bromuro de nitrosilo. Una vez identificado los intermediarios dentro del mecanismo de la reacción, procedemos a expresar la velocidad de la reacción global. En este caso la expresamos en términos de uno de los productos, en este caso el ion benceno diazonio, el cual su velocidad va a ser igual a la constante cinética K3 por la concentración del bromuro de nitrosilo por la concentración de la anilina. El bromuro de nitrosilo o el ONBR es el intermediario. Entonces la siguiente etapa que hacemos en nuestra aproximación es buscar reemplazar esta concentración en términos de concentraciones de reactivos o de productos. Para ello identificamos dónde aparece o desaparece este intermediario. Entonces encontramos que en la ecuación 2 este intermediario se produce y en la ecuación 3 este intermediario se consume. Entonces expresamos la tasa de cambio de la concentración del ONBR sobre el tiempo como la constante cinética K2 por la concentración del ion nitrosozonium por la concentración del ion bromuro menos la constante cinética K3 por la concentración del ONBR por la concentración de la anilina, de la anilina. Aplicamos la aproximación del estado estacionario y decimos que la razón de cambio de esta especie intermediaria ONBR es aproximadamente igual a 0. Y entonces a partir de ahí lo que hacemos es despejar la concentración de ONBR. Una vez despejamos esta concentración, la cual es igual a K2 sobre K3 por concentración de H2NO2 por Br menos sobre anilina, concentración de anilina, la reemplazamos en la expresión para la concentración de ONBR que está dada para la velocidad de la reacción global. Reemplazando en la velocidad global, encontramos que la velocidad global es igual a K2 por concentración de H2NO2 más por la concentración de Br menos. De esta forma encontramos que la velocidad de reacción global está expresada en términos de la constante cinética 2 por la concentración de un intermediario, en este caso el ion nitrosozonium, por la concentración de Br menos. De esta forma podemos decir que aquí tenemos que volver a aplicar la aproximación del estado estacionario, es decir, buscar la tasa de cambio de la concentración del intermediario en el tiempo e igualarlo a las ecuaciones cinéticas en las cuales aparece o desaparece este reactivo y eventualmente aplicar la aproximación del estado estacionario igualando a 0, reemplazando o despejando su concentración y reemplazándola nuevamente en esta ecuación de velocidad global. Este procedimiento se hace tantas veces como aparezcan intermediarios en la ecuación de velocidad global. Así vemos que el intermediario, el ion nitrosozonium, aparece o se forma en la ecuación 1, se consume en la ecuación menos 1 del equilibrio y se consume igualmente en la ecuación 2. Así que expresamos su razón de cambio de la concentración en el tiempo en términos de estas tres ecuaciones cinéticas. Y aplicamos la aproximación del estado estacionario igualando todo esto a 0. Luego el siguiente paso es despejar esa concentración y reemplazarlo en la ecuación de velocidad global. Identificamos estas concentraciones y procedemos a despejarla. Encontramos que la concentración de este ion nitrosozonium es igual al cociente de la constante cinética 1 por la concentración de H más por la concentración de el ácido nitroso sobre la constante cinética K-1 más K2 por la concentración de Br-.
Entonces esta expresión la reemplazamos en la ecuación global. Así nos queda que la velocidad global de la reacción, que es la tasa de cambio a la cual se produce uno de los productos, en este caso el benceno diazonio en el tiempo, es igual a K1 por K2 por concentración de H+, por concentración de HNO2 por concentración de Br- sobre K-1 más K2 por concentración de Br-. Ahora lo que hacemos es comparar la ecuación de velocidad que hemos obtenido a partir de la aproximación del estado estacionario con aquella que está reportada con la ecuación cinética experimental, la que está en la parte de arriba, que dice que la velocidad global es igual a una constante cinética K por H más, por la concentración de H más, perdón, por la concentración de HNO2 por la concentración de Br menos. Debemos comparar las dos ecuaciones y mirar las condiciones bajo las cuales son equivalentes. Vemos que para que sean equivalentes, la ecuación experimental y aquella ya por la aproximación del estado estacionario, se debería cumplir que la etapa inversa del equilibrio tuviera una velocidad de reacción mucho mayor que la ecuación 2 o la segunda etapa del mecanismo. Si eso ocurre, tendríamos que K-1 va a ser mucho mayor que el producto entre K2 y la concentración de Br-. Siendo así, entonces el denominador se reduciría a K-1. Y de esta forma la ecuación hallada por la aproximación del estado estacionario sería completamente igual a la ecuación experimental. Vemos en nuestro análisis de la aproximación del estado estacionario que debemos primero identificar un mecanismo propuesto, a partir de ahí encontrar o determinar cuáles son los intermediarios de reacción. Después tenemos que expresar la velocidad de reacción global en términos de la concentración de uno de los productos o en términos de uno de los reactivos, cualquiera que sea el caso. En este ejemplo utilizamos el benceno diazonio, que era un producto, y en términos de él expresamos la velocidad global. La expresábamos como K3 por la concentración de los dos reactivos de esa ecuación. Y a partir de ahí vamos reemplazando los intermediarios, aplicando la aproximación del estado estacionario tantas veces como sea necesario, hasta que la ecuación final nos quede en términos únicamente o de reactivos o de productos. Y finalmente lo que analizamos es cuáles son las condiciones para las cuales nuestra ecuación final es equivalente a la ecuación experimental.